Christopher Dunst, el Dr. Death, con licencia para matar. Los quirófanos son entornos donde todo debe ir según lo planeado para obtener resultados óptimos para el paciente. Incluso los procedimientos de rutina, como las apendicectomías, pueden salir mal si el cirujano, el anestesiólogo, el personal de apoyo o el centro no están preparados para manejar adecuadamente la operación. Hay una cantidad de errores quirúrgicos que pueden llevar a reclamos por negligencia médica, como objetos extraños que se quedan dentro del organismo del paciente, fallas de anestesia, intervención en el órgano equivocado, no prever riesgos, cuidados posoperatorios inadecuados, etc. Como consecuencia, un profesional médico y el propio hospital pueden ser responsables de los efectos negativos que una actuación con negligencia genere en un paciente. Según un estudio realizado por la Universidad Johns Hopkins, los errores médicos deberían ocupar el tercer lugar entre las principales causas de muerte en Estados Unidos. Aproximadamente 250,000 estadounidenses mueren cada año por negligencia médica, y este número asombroso incluye muertes por diagnósticos erróneos, prescripciones de medicamentos peligrosos, interacciones de medicamentos, errores quirúrgicos, falta de responsabilidad en la seguridad del paciente y más. Pero los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC por sus siglas en inglés, que representan la Agencia Nacional de Salud Pública de Estados Unidos, decidieron dejar los errores médicos fuera de su lista de las principales causas de muerte en ese país. El cáncer y las enfermedades cardíacas son las dos causas principales y por lo tanto reciben mucha atención y financiamiento. Pero lo cierto es que la negligencia médica también es un serio problema. Por un periodo aproximado de 18 meses a casi 2 años, el Dr. Christopher Dunst sometió a cirugía quirúrgica a 38 personas. 36 quedaron en muy malas condiciones después de ser operadas por el Dr. Christopher y 2 fallecieron. Por eso, el hombre comenzó a ser conocido como el Dr. D o Dr. Death, en español, Doctor Muerte. Hola a todos. 3 veces por semana en este canal te traeremos los crímenes que han impactado a todo el mundo, desde desapariciones hasta los más terribles asesinatos. Injusticia, impunidad, corrupción y las más duras sentencias serán los acompañamientos de estas historias. Antes de comenzar con el relato, te pido que te suscribas y actives la campanita con todas las notificaciones. Tampoco olvides dejar tu like, ya que de esa manera podré seguir creando contenido. Sin nada más que decir, analicemos juntos todos los detalles de esta historia criminal. Christopher Daniel Dunst nació el 3 de abril de 1971 en Montana, Estados Unidos, y pasó la mayor parte de su juventud en Memphis, Tennessee. Su padre, Donald, era fisioterapeuta y misionero cristiano, y su madre, Susan, era maestra de escuela. Christopher se graduó en la Escuela Cristiana Evangélica en el suburbio de Córdoba, en Memphis, donde también formó parte del equipo de fútbol. Christopher inicialmente asistió al Millsaps College para jugar fútbol americano universitario de la División III, y luego fue transferido a la Universidad Estatal de Colorado, de la División I. Sus excompañeros de equipo dijeron más tarde que aun cuando el joven entrenaba duro, carecía de talento en el juego. Agotada la posibilidad de elegir como jugador de fútbol alguna universidad, Christopher regresó a casa para asistir a la Universidad Estatal de Memphis. Mientras estaba en Memphis, Christopher comenzó una relación sentimental seria con Wendy Renee Young. El amor continuó y más adelante formaron una familia con 2 hijos. Christopher completó su licenciatura en medicina en 1995 y luego continuó con un ambicioso programa de especialización y doctorado. En 2010, completó los programas de residencia y neurocirugía en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Tennessee y posteriormente se apuntó en un programa de becas enfocado en la columna, en la clínica Sam's Murphy en Memphis. Completó su residencia en la cual participó en menos de 100 cirugías
cuando, por lo general, los residentes de neurocirugía participan en más de 1000 intervenciones en el transcurso de su residencia. Durante su cuarto año de residencia, se tuvo la sospecha de que estaba bajo la influencia de cocaína mientras operaba, por lo que fue enviado a un programa para médicos inhabilitados. Permaneció ahí durante varios meses antes de que se le permitiera regresar a la residencia. Varios de sus amigos recordaron que fue a trabajar después de una noche de consumo de drogas y uno de ellos dijo que nunca permitiría que Christopher lo interviniera quirúrgicamente. Transitando por el infierno de la mano del Doctor Muerte. Christopher comenzó a trabajar en el Centro Médico Baylor, en la ciudad de Plano, Texas. Al principio, causó una mala impresión en sus colegas cirujanos. Y es que Christopher frecuentemente se jactaba de sus habilidades a pesar de ser muy nuevo en el área y de que, en realidad, no tenía mucha capacidad dentro del quirófano. Incluso, según el veterano cirujano vascular Randall Kirby, Christopher no podía ni siquiera manejar un bisturí. Kenneth Fennell fue el primer paciente que Christopher operó en Baylor Plano. Tras la intervención, el hombre quedó con dolor crónico después de que fuera operado en la parte equivocada de la espalda. Christopher entonces acordó realizar una segunda operación para aliviar el intenso dolor de Kenneth. Y fue entonces cuando el resultado fue todavía peor. Sus piernas quedaron significativamente paralizadas. Kenneth requirió meses de rehabilitación para poder desplazarse con un bastón y ya no pudo caminar más de 30 pasos o estar de pie por más de unos minutos. Lee Passmore, investigador médico del condado de Collin, fue otro de los pacientes del Doctor Muerte. Después de su operación, quedó con dolor crónico y su movilidad se limitó. Christopher le había cortado un ligamento que normalmente no se tocaba durante ese procedimiento en particular. Colocó un dispositivo con un tornillo en una ubicación incorrecta de la columna vertebral de Lee y quitó las roscas para que no pudiera quitarse. El cirujano vascular Mark Hoyle, que ayudó en la operación, recordó después que Christopher parecía no darse cuenta de un sangrado considerable a consecuencia del mal procedimiento. Mark se molestó tanto por los graves errores que cometía Christopher que en un momento lo contuvo físicamente, haciéndole las observaciones de los mismos, pero Christopher hizo caso omiso, diciendo que él sabía sobradamente lo que tenía que hacer. Luego de la operación, Mark le recriminó a Christopher en su cara que era un tipo peligroso, pero su comportamiento lo llevó a preguntarse por su cordura. Barry Morgulov, propietario de una empresa de servicios de albercas, también fue intervenido por Christopher. Tras la operación, quedó con fragmentos de hueso en el canal espinal, después de que Christopher intentó sacar un disco dañado de su espalda con una herramienta de agarre. Christopher inicialmente se negó a prescribirle un medicamento para el dolor, alegando que Barry buscaba tomar drogas. El paciente finalmente perdió la mayor parte de la función de su lado izquierdo y requirió una silla de ruedas para movilizarse. El doctor Randall estuvo presente en la cirugía y quedó impresionado porque Christopher continuó cometiendo errores incluso después de que le señalaron la anatomía correcta. Por si esto fuera poco, en una visita de seguimiento tras la operación, Barry se fue del consultorio del Doctor Muerte cuando él mostró signos claros de estar ebrio. Jerry Sommer, un viejo amigo de Christopher, fue la siguiente víctima. Acudió a Plano para que le fusionaran 2 vértebras del cuello. Durante la operación, Jerry quedó tetrapléjico. El anestesiólogo que trabajó en la cirugía recordó que Jerry perdió casi 1.200 mililitros de sangre, más de 1/5 parte de su volumen sanguíneo, y casi 24 veces la cantidad de sangre que suele perderse en una fusión espinal. Las enfermeras y otros miembros del personal que participaron en la cirugía esperaban que el paciente se sometiera a una cirugía de revisión, pero Christopher se negó a hacerlo. Tras la desastrosa intervención, Christopher fue sometido a una prueba de drogas. Jerry aseguró que ambos habían consumido cocaína la noche anterior al procedimiento. Aunque el test dio negativo, los funcionarios del hospital estaban muy preocupados,
así que obligaron a Christopher a realizar solo cirugías menores hasta que se completara una revisión por pares. Este es un procedimiento en el cual otros profesionales de similares conocimientos o nivel académico estudian el caso y luego generan un informe con sus consideraciones y recomendaciones. Posteriormente, Jerry admitió que lo de la cocaína no era cierto, que lo inventó, y dijo que estaba molesto porque Christopher se había negado a revisarlo nuevamente. Jerry permaneció tetrapléjico por el resto de su vida y murió en el año 2021 de una infección relacionada con complicaciones de la operación realizada por Christopher. Pasado el incidente, el Dr. Christopher volvió al quirófano para operar a Kelly Martin. Era una intervención de rutina en la espalda, pero en el procedimiento, Christopher le causó a la mujer una lesión arterial importante y continuó operándola a pesar de las claras señales de que la paciente estaba perdiendo grandes cantidades de sangre. Se negó a abortar la cirugía, incluso después de que un cirujano traumatólogo y un anestesiólogo presentes le advirtieron sobre la pérdida de sangre. Se negó a reconocer que algo andaba mal, lo que obstaculizó los esfuerzos del equipo de la unidad de cuidados intensivos para salvar a Kaylee. Cuando la mujer se despertó de la anestesia, gritaba y se arañaba las piernas, lo que obligó a volver a anestesiarla. Mientras tanto, Christopher se quedó en la sala de espera escribiendo notas en lugar de atender a su paciente, incluso después de que sufriera un paro cardíaco hemorrágico. Kelly finalmente se desangró hasta morir. Luego de todos estos casos, los funcionarios del Hospital Baylor Plano agudizaron las investigaciones sobre el Dr. Christopher Dunst y descubrieron que no cumplió con los estándares de atención a sus pacientes, por lo que revocaron permanentemente sus privilegios quirúrgicos. El hospital inició otra revisión por pares, pero Christopher renunció en lugar de enfrentarse a un despido seguro. Para evitar los costos de entrar en un conflicto con Christopher, los funcionarios del hospital llegaron a un acuerdo con sus abogados en el que se le permitió renunciar a cambio de que Baylor Plano emitiera una carta en la que declaraba que no había problemas con él. Si Christopher hubiera sido despedido, Baylor Plano tendría que informar la situación al Banco Nacional de Datos de Profesionales, donde se almacena la información de médicos problemáticos. Se trata de una base de datos operada por el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos que contiene informes de actos de negligencia médica y otras acciones adversas de profesionales de la salud. Christopher se mudó entonces al Dallas Medical Center, en Farmers Branch, una ciudad del condado de Dallas, en Texas. Ahí le otorgaron privilegios quirúrgicos temporales hasta que los funcionarios del hospital pudieran obtener sus registros del Baylor Plano. Sin embargo, las señales de alerta surgieron desde el principio, ya que las enfermeras se preguntaban si Christopher estaba bajo la influencia de las drogas mientras estaba de servicio. Por ejemplo, llegó al trabajo usando la misma bata rota durante 3 días seguidos. Pasó menos de una semana antes de que los administradores le retiraran sus privilegios después de la muerte de una paciente, Floella Brown, y la mutilación de otra, Mary Efford. Christopher cortó la arteria vertebral de Floella y se negó a detener la operación a pesar de la pérdida masiva de sangre. Luego aplicó demasiada sustancia destinada a detener el sangrado. Ella sufrió un derrame cerebral como resultado. Christopher no respondió a los mensajes del hospital durante unas horas. Al día siguiente, programó una cirugía electiva sobre Mary, en lugar de atender a Floella. Los funcionarios del hospital se exasperaron cuando Christopher se negó a retrasar la cirugía y le pidieron varias veces que cuidara de Floella o que la dejara en manos de otro profesional. Christopher sugirió perforar un agujero en la cabeza de la mujer para aliviar la presión, pero le negaron el permiso. No solo no estaba calificado y no tenía privilegios para realizar una cirugía cerebral, sino que Dallas Medical no tenía el equipo o el personal adecuados para tal operación. Floella quedó en coma durante horas antes de que Christopher finalmente accediera a su traslado. Entonces, Christopher siguió adelante con la cirugía de fusión espinal de Mary, pero nuevamente, un error tras otro. Durante ese procedimiento, cortó una de las raíces nerviosas de la mujer, ya que intervino la parte equivocada de su espalda,
torció un tornillo en otro nervio, dejó orificios para tornillos en el lado opuesto de su columna, no pudo quitar el disco que él se suponía que debía remover, y dejó material quirúrgico tan flojo en el tejido muscular que se movía al tocarlo. A pesar de varias advertencias de sus colegas de que no estaba haciendo la cirugía correctamente y que estaba intentando colocar tornillos en el músculo en lugar del hueso, Christopher persistió. Como resultado, Mary quedó paralizada. Más tarde, al despertarse, sintió un dolor insoportable. Varias personas que estaban en el quirófano sospecharon que Christopher estaba intoxicado con alguna droga, pues tenía las pupilas totalmente dilatadas. El veterano cirujano de columna Robert Henderson realizó la cirugía de rescate de Mary. Cuando vio lo que había hecho Christopher, estaba seguro de que habría una acción legal, por lo que registró la operación que realizó para tratar de enmendar lo ocurrido. Comparó lo que encontró cuando abrió a la paciente con los resultados de un niño con un juego para armar. Robert describió la cirugía del Dr. Muerte como un asalto y concluyó que Mary habría quedado postrada en cama si no se hubiera realizado la cirugía de rescate. Incluso llegó a preguntarse si Christopher era un impostor, pues no podía creer que un cirujano de verdad hubiera intervenido de esa manera a Mary. Sintió que cualquiera con un conocimiento básico de la anatomía humana sabría que estaba operando en el área equivocada de la espalda. Robert envió la foto de Christopher a la Universidad de Tennessee para determinar si realmente tenía un título de esa institución y recibió la confirmación de que Christopher, de hecho, sí se había graduado. Llamó entonces a su supervisor de becas en Memphis y al jefe de residentes. Fue entonces cuando se enteró del incidente que lo llevó a ser derivado al programa de médicos inhabilitados. A pesar de que sus 2 cirugías en el Dallas Medical Center salieron catastróficamente mal, los funcionarios del hospital no lo informaron al Banco Nacional de Datos de Profesionales. En ese momento, los hospitales no estaban obligados a informar sobre los médicos que solo tenían privilegios temporales. Después de dejar el Dallas Medical Center, Christopher recibió los permisos para operar en el Hospital Comunitario de Southampton, en Dallas, y también tomó un trabajo en una clínica ambulatoria llamada Centro Quirúrgico Legacy en Frisco, Texas. Los casos de mala praxis solo aumentaron. El Dr. Muerte dañó la médula espinal del paciente Jeff Cheney, dejándolo sin sensibilidad en el lado derecho de su cuerpo. También perforó la médula espinal de Philip Mayfield y lo dejó parcialmente paralizado del cuello hacia abajo. Después de someterse a rehabilitación física, Philip pudo caminar con un bastón, pero continuó experimentando parálisis en el lado derecho de su cuerpo y en su brazo izquierdo. También experimentaba dolores punzantes en todo el cuerpo. En febrero de 2021, el hombre murió de COVID-19. Según su esposa, fue vulnerable al virus debido a las complicaciones causadas por las cirugías fallidas de Christopher. Su siguiente víctima fue Marshall Tex Muse, a quien debía extirparle discos degenerados en la espalda. El día antes de su cirugía, leyó sobre la muerte de Kelly Martin, la antigua paciente de Christopher, y cuando le preguntó por lo sucedido, Christopher simplemente lo insultó. A pesar de ello, Marshall siguió adelante con la operación, lo que lamentaría toda su vida. Durante el procedimiento, el Dr. Muerte dejó elementos quirúrgicos flotando entre la columna vertebral y el tejido muscular del hombre. Tras la intervención, Marshall se despertó con un dolor considerable, pero Christopher lo convenció de que era algo normal. Luego le recetó una dosis de Percocet tan alta que un farmacéutico se negó a surtir la receta del conocido medicamento para tratar el dolor. Finalmente, Marshall cayó en una espiral de adicción a los medicamentos para enfrentar el dolor crónico que le provocó la operación, lo que luego le costó perder a su esposa y su trabajo. Christopher siguió sus andanzas. Mientras operaba a Jacqueline Troy, cortó una de sus cuerdas vocales y una arteria, además de dañar su tráquea. Luego, la mujer apenas podía hablar por encima de un susurro. Tuvo que ser sedada durante semanas y alimentarse a través de un tubo durante algún tiempo. A pesar de todos sus antecedentes, Christopher conservó su trabajo en Southampton
cuando el lugar cambió de propietarios y fue rebautizado como Hospital General Universitario. Más tarde, Christopher solicitó privilegios para operar en el Hospital Metodista de Dallas. El centro médico pidió información en el Banco Nacional de Datos de Profesionales, donde a pesar de todo su historial, no había ni un solo señalamiento contra el Dr. Muerte. Poco después, en una operación, Christopher mutiló severamente a Jeff Glidewell, después de confundir parte del músculo de su cuello con un tumor durante una fusión cervical de rutina, cortando una de sus cuerdas vocales, abriendo un agujero en su esófago y perforando una arteria. Christopher metió una esponja quirúrgica en la garganta de Jeff para detener la hemorragia. Sin embargo, lo cerró con la esponja en su lugar, a pesar de que otros en la sala de operaciones le advirtieron al respecto. La esponja desencadenó una infección grave transmitida por la sangre que provocó que el paciente se volviera aséptico. Cuando otros médicos descubrieron la esponja, Christopher se negó a regresar para ayudar a retirarla. Después de varios días, Randall Kirby fue contratado para reparar el daño. Llegó a escribir lo que encontró al abrir a Jeff como obra de un maníaco enloquecido, e incluso le dijo al paciente que estaba claro que Christopher había tratado de matarlo. Para Randall, parecía que el Dr. Muerte hubiera tratado de decapitar a su paciente, y afirmó que una cirugía con tantos errores no se había realizado antes en Estados Unidos. El hombre quedó con una sola cuerda vocal, daño permanente en el esófago y parálisis parcial en el lado izquierdo. Años después de esa operación, Jeff Glidewell todavía sufría los efectos nocivos de la operación y llegó a someterse a más de 50 procedimientos para corregir el daño. En un momento, solo podía comer pequeños bocados de comida a la vez. Lo único positivo es que esa fue la última cirugía del Dr. Muerte. El Hospital General Universitario lo despidió poco después. Valientes acusaciones impiden la continuación del horror. Randall Kirby, horrorizado por las acciones de Christopher, escribió una queja detallada a la Junta Médica de Texas, calificando a Christopher como un sociópata y un peligro claro para los ciudadanos. La investigadora principal del caso pidió la suspensión de la licencia de Christopher mientras se realizaba la investigación, pero los abogados de la Junta no lo aceptaron. Luego, bajo una fuerte presión de Randall y Robert, y tras 10 meses de investigaciones, la Junta Médica de Texas suspendió la licencia de Christopher el 26 de junio de 2013. El presidente de la institución, Irwin Seitzler, dijo que las complicaciones en la neurocirugía eran más comunes de lo que cree la mayoría, y por eso no había sido sino hasta junio de 2013 cuando pudieron encontrar el patrón de lesión del paciente requerido para justificar la suspensión de la licencia del Dr. Muerte. Agregó que a muchos miembros de la Junta les resultaba difícil creer que un cirujano capacitado pudiera ser tan incompetente como parecía Christopher. La Junta llamó al neurocirujano veterano Martin Lazar para revisar el caso. El hombre fue mordazmente crítico con el trabajo de Christopher. Lo reprendió por pasar por alto las señales de que Kelly Martin se estaba desangrando, diciendo que no puedes no saber eso y ser neurocirujano. Finalmente, la Junta Médica de Texas revocó la licencia de Christopher el 6 de diciembre de 2013. Christopher se mudó a Denver, Colorado, y entró en una espiral descendente. Se declaró en bancarrota después de enumerar deudas de más de $1 millón. Fue llevado a una evaluación psiquiátrica en Dallas durante una de sus visitas para ver a sus hijos. También fue arrestado por hurto en una tienda Walmart. En marzo de 2014, 3 expacientes de Christopher, Mary Efford, Kenneth Fennell y Lee Passmore, presentaron demandas federales separadas contra Baylor Plano, alegando que el hospital permitió que Christopher realizara cirugías a pesar de saber que era un médico peligroso. La demanda alegó que Baylor Plano obtuvo una ganancia neta promedio de $75,000 en cada cirugía de columna realizada por Christopher. Robert y Randall temían que Christopher pudiera mudarse a otro lugar y, en teoría, obtener una licencia médica.
Convencidos de que era un peligro claro, instaron a la oficina del fiscal de distrito del condado de Dallas a presentar cargos penales. La investigación no llegó a ninguna parte sino hasta 2015, cuando el plazo de prescripción de cualquier cargo potencial debía expirar. Parte del problema fue poder probar que las acciones de Christopher fueron intencionales según lo define la ley de Texas. Después de entrevistar a docenas de pacientes y sus sobrevivientes, los fiscales concluyeron que las acciones de Christopher fueron de hecho criminales y solo el encarcelamiento le impediría practicar la medicina nuevamente. Como parte de su investigación, los fiscales obtuvieron un correo electrónico de diciembre de 2011 en el que Christopher se jactaba de que estaba listo para dejar el amor, la amabilidad, la bondad y la paciencia que mezcló con todo lo demás que era para convertirse en un asesino a sangre fría. La asistente del fiscal de distrito penal del condado de Dallas, Michelle Shugart, quien dirigió el procesamiento de Christopher, se sorprendió cuando los doctores Robert, Randall y Martin se acercaron a ella para exigirle que procediera contra Christopher y le dijeron que ellos estaban dispuestos a testificar, ya que los médicos casi nunca prestan testimonio unos contra otros. Cuando eso pasa, sabes que algo anda mal. Por lo general, entre estos profesionales hay titubeos y evasivas porque entienden que la medicina no es una ciencia exacta, que los pacientes reaccionan de manera diferente a los tratamientos y que incluso los buenos médicos tienen malos resultados. Se les enseña a temer a los abogados y a las demandas por negligencia. Entonces, cuando los médicos, abogados y pacientes llamaron a la puerta del fiscal de distrito insistiendo en que lo que estaba haciendo el Dr. Christopher era criminal, se prendieron las alarmas. Los superiores de la fiscalía inicialmente se mostraron escépticos cuando conocieron el caso, pero la cantidad de pruebas de todo lo que fue capaz de hacer Christopher eran abrumadoras. Como lo expresó el equipo de juicio, el patrón aterrador de las acciones de Christopher se hizo evidente para todos en la oficina, lo que llevó al fiscal de distrito a dar luz verde para llevar el caso al gran jurado. En julio de 2015, aproximadamente un año y medio después de que se revocara su licencia, Christopher fue arrestado en Dallas y acusado de 6 delitos graves de asalto agravado con un arma mortal, 5 cargos de asalto agravado que causó lesiones corporales graves y un cargo de lesiones a una persona mayor. Las acusaciones se hicieron 4 meses antes de que expirara el plazo de prescripción. El último cargo fue por mutilar y paralizar a Mary Efford. Los fiscales le dieron alta prioridad a ese cargo, ya que proporcionó el rango de sentencia más amplio, con Christopher enfrentando cadena perpetua si era declarado culpable. Los fiscales buscaban una sentencia lo suficientemente larga como para garantizar que Christopher nunca pudiera volver a practicar la medicina. También creían que el cargo sería fácil de probar en los tribunales. A Christopher le habían dicho repetidamente que no estaba colocando el dispositivo en la posición correcta, y las imágenes de fluoroscopia de la cirugía lo demostraron. Christopher estuvo recluido en la cárcel del condado de Dallas durante casi 2 años, hasta que el caso fue a juicio en 2017. En ese momento estaba casi sin dinero y el juez tuvo que designarle un defensor público. Shugart argumentó que Christopher debería haber sabido que era probable que lastimara a otros a menos que cambiara su enfoque, y que su incapacidad para aprender de sus errores pasados demostró que la mutilación de Mary fue intencional. Los fiscales también culparon a los empleadores de Christopher por no denunciarlo. Argumentaron que él estaba motivado para continuar operando porque el lucrativo salario de un neurocirujano resolvería sus crecientes problemas financieros. A pesar de las objeciones de los abogados de Christopher, los fiscales llamaron al estrado a muchos de los otros pacientes para demostrar que sus acciones fueron intencionales. Según sus abogados, Christopher no se había dado cuenta de lo mal que se había desempeñado como cirujano hasta que escuchó a los expertos de la acusación contarle al jurado sobre sus muchos errores en la mesa de operaciones. La abogada de Christopher, Melinda Lehman, culpó de las acciones de su cliente a la mala capacitación y la falta de supervisión por parte de los hospitales.
Shugart respondió que el correo electrónico de 2011, enviado después de que sus primeras cirugías salieran mal, demostró que Christopher sabía que sus acciones eran intencionales. Después de 13 días de juicio, el jurado necesitó solamente 4 horas para condenar al Dr. Muerte por mutilar a Mary Efford. El 20 de febrero de 2017 fue condenado a cadena perpetua. El 10 de diciembre de 2018, la Corte de Apelaciones de Texas confirmó la condena de Christopher por una decisión dividida 2-1. El 8 de mayo de 2019, la Corte de Apelaciones en lo Penal de Texas rechazó la petición de revisión discrecional de Christopher. Los 4 hospitales que lo emplearon tienen casos civiles en curso contra él. Christopher está alojado en la unidad O.B. Ellis, en las afueras de la prisión de Huntsville, en Texas. No es elegible para libertad condicional sino hasta 2045, cuando tendrá 74 años. Fuera de circulación, un fenómeno del mal. La grave negligencia con la que actuó Christopher Dunst es algo sorprendente, no solo por el daño que ocasionó, sino por cómo pudo actuar durante tanto tiempo sin que ninguna autoridad pusiera freno a sus acciones. La mutilación de la columna vertebral en varios de sus pacientes, en operaciones aparentemente de rutina, y 2 fallecidos son el saldo del llamado Dr. Muerte. La investigación fiscal comenzó con 6 pacientes y finalmente se expandió para incluir todas las cirugías que el acusado realizó en los condados de Dallas y Collin. Pasó por 4 hospitales en poco menos de 2 años, operando a 38 pacientes. 36 de ellos resultaron con lesiones. Algunas fueron complicaciones menores, extrañas o diagnósticos erróneos, pero la mayoría fueron mutilaciones que alteraron para siempre sus vidas. La acción decidida de médicos como Robert, Randall y Martin hizo posible que se pusiera fin a la acción del Dr. Muerte en favor de los pacientes y el gremio de la salud. Christopher, como lo calificó el Dr. Randall, era una persona narcisista, posiblemente sociópata, con licencia para matar personas legalmente. No sentía empatía por sus pacientes y no aceptaba ninguna responsabilidad por el rastro de destrucción que había dejado atrás. La condena de Christopher se ha calificado como un caso que sienta un precedente, ya que se cree que es la primera vez que un médico ha sido condenado por cargos penales debido a acciones en el curso de su trabajo médico. Sin embargo, un experto en neurocirugía del equipo de defensa de Christopher advirtió que las condiciones que crearon al Dr. Muerte aún existen, lo que hace posible que aparezca otro. Este caso ha sido inspirador para historias de ficción. La más reciente es Dr. Death, una serie de televisión de drama criminal estrenada el 15 de julio de 2021 en Estados Unidos. Y bueno, querido espectador, aquí termina la historia criminal del día de hoy. Me interesaría mucho saber tu opinión, así que te pido que la dejes en los comentarios del video, siempre con respeto a la víctima y su familia. Podemos debatir, pero siempre con el respeto que todos merecemos. De nuevo te recuerdo que te suscribas y dejes un like para dejarme saber que mi trabajo es de tu agrado. Buenas noches. Hasta la próxima historia criminal.